Hola, hoy vamos a hablar de las miocardiopatías en general y también de las enfermedades del pericardio. Para empezar, vamos a hablar de la definición de las miocardiopatías y podemos decir que las miocardiopatías son el resultado de la alteración de la estructura del miocito cardíaco, además de su función por procesos que pueden ser inflamatorios, autoinmunes, tóxicos, genéticos, infiltrativos. Entonces, vendría a ser una enfermedad eh, del músculo cardíaco en el cual no tiene, vamos a decir, eh, o descartamos la disfunción cardíaca que es originada, por ejemplo, por la cardiopatía, por la arteriopatía coronaria o por enfermedades valvulares o la hipertensión arterial grave. Acá sería por otra causa. Y la miocardiopatía tiene una clasificación funcional que es la miocardiopatía dilatada, hipertrófica y la restrictiva. Y también tiene una clasificación etiológica que puede ser primaria o secundaria. Dentro de las primarias tenemos sobre todo las genéticas, adquiridas, mixtas, y entre lo que sería adquirida o secundaria tenemos las infiltrativas, las que son causadas por almacenamiento, por ejemplo, de glucógeno o la amiloidosis, tóxica por drogas, endomiocárdicas por sarcoidosis, endócrinas. Hay eh, varias causas en general. Y recordar sobre todo, como dijimos, eh, el tema de las miocardiopatías, sobre todo genéticas, que puede ser una miocardiopatía hipertrófica, en donde hay una displasia arritmogénica también del ventrículo derecho, puede ser por no compactación del ventrículo izquierdo, por defectos de la conducción, por almacenamiento excesivo de glucógeno en el músculo cardíaco, que no tiene que suceder. Puede haber miocardiopatías mitocondriales, canalopatías, segmento QT largo o corto, el síndrome de Brugada, que es un tipo de miocardiopatía que nos va a llevar a un tipo de arritmia, y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. También la fibrilación ventricular idiopática entra dentro de esta clasificación. Y en las mixtas, que pueden ser genéticas y no genéticas, tenemos a las miocardiopatías dilatadas, las miocardiopatías restrictivas primarias, ¿verdad? Tenemos las adquiridas, que pueden ser por miocarditis, que generalmente las miocarditis suelen ser por virus de múltiples diferentes virus, bacterias, parásitos, protozoos como el Chagas, miocardiopatías por estrés como la miocardiopatía de Takotsubo, que vamos a ver también en esta ponencia, la miocardiopatía periparto, las taquimiocardiopatías, la alcohólica, que se ve cuando un paciente es consumidor por mucho tiempo de alcohol en grandes cantidades también. Y acá tenemos, vamos a decir, la clasificación funcional de lo que serían las miocardiopatías, en donde vemos en el eh, en este primer lugar un miocardio normal. Y acá tenemos la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la restrictiva. Ustedes ven que en la dilatada hay una dilatación general del corazón y afinamiento del músculo cardíaco. En la hipertrófica, en cambio, tenemos un engrosamiento de lo que serían sobre todo el ventrículo izquierdo y el septum, sobre todo dependiendo de qué tipo de hipertrofia sea. Y acá vemos una restrictiva en donde la musculatura podría estar normal, pero el corazón no puede relajarse, por eso hay una restricción. Y en este cuadro vemos que las miocardiopatías
dependiendo otra vez de cuál sea, vamos a tener el tipo de disfunción que va a tener ese corazón, cómo va a estar el ventrículo izquierdo y la fracción de eyección y el espesor del músculo cardíaco. Entonces, normalmente en una miocardiopatía dilatada, la disfunción suele ser sistólica. ¿Por qué? Porque el ventrículo se encuentra dilatado. Él no puede cumplir esa función de bomba para eyectar en sístole todo lo que le llega. Y la presión de eyecciones se encuentra por ende disminuida. Por tanto, el gasto cardíaco también va a estar disminuido. Y el espesor del músculo cardíaco, como ya les había mostrado anteriormente, se encuentra generalmente disminuido. Puede estar normal, pero lo más común es que en una dilatada esté disminuido. En la miocardiopatía hipertrófica vamos a tener una disfunción sobre todo diastólica, o sea, va a haber una alteración en la relajación del músculo cardíaco. El ventrículo suele estar reducido porque ahí el músculo está, generalmente el espesor muscular está aumentado. La fracción de eyección suele ser normal, pero la cavidad suele estar reducida por esa hipertrofia que presenta el ventrículo. Y en la miocardiopatía restrictiva, generalmente la disfunción suele ser diastólica. El ventrículo puede estar normal, reducido o dilatado, dependiendo en qué fase se encuentre. La presión de eyección suele estar normal o disminuida. ¿Por qué? Porque el corazón, al no poder relajarse correctamente, no puede meter todo lo que debería, por ende generalmente el gasto cardíaco está disminuido. Y el espesor miocárdico puede estar normal o levemente aumentado. Acá vemos, vamos a hablar un poquito entonces ahora de las miocardiopatías hipertróficas, en donde generalmente la causa más común de muerte súbita en jóvenes y deportistas suele ser la miocardiopatía hipertrófica, pero generalmente hay un tipo específico de miocardiopatía hipertrófica que es la que causa muerte súbita. Generalmente es idiopática, suponemos que hay un factor genético por la gran asociación familiar, o sea, hay 50% de pacientes que tienen trastorno de miocardiopatía hipertrófica, también esto está presente en familiares de primer grado como padre o hermanos. Y hay una importancia, una concordancia, vamos a decir, genética, sobre todo en el cromosoma 14, el gen de cadena pesada de la miosina. Entonces, como dijimos, la hipertrófica suele ser de carácter familiar, autosómica dominante, tiene características muy variables, heterogéneas. Hay cromosomas y genes afectados, varios, como 400 más o menos, pero lo más importante suelen ser estos que tenemos acá, en donde afectan sobre todo a la cadena pesada de la beta-miosina, a la troponina T, a la alfa-tropomiosina, a la proteína de la unión de la miosina C. Son cadenas que suelen estar afectadas en las miocardiopatías hipertróficas. Y la miocardiopatía hipertrófica otra vez puede ser de tres tipos. La asimétrica del tabique interventricular o central, la hipertrofia de predominio apical y la hipertrofia concéntrica. Y otra vez dentro de estas, la que es la más, ¿cómo les voy a decir? Delicada sería la hipertrofia asimétrica del tabique interventricular. Entonces, recordar que en la miocardiopatía hipertrófica, lo primero que suele pasar es que hay un aumento del calcio intracelular con dificultad para la relajación y también hay una reacción anómala a la respuesta del sistema nervioso autónomo. Esto puede dar un aumento de un aumento del volumen
protodiastólico y nos va a llegar a una falla diastólica y puede darnos también una falla sistólica ya en episodios más avanzados. Pero lo otro que suele verse que también forma parte de la miocardiopatía hipertrófica es que hay un movimiento sistólico velo anterior mitral anormal, ¿verdad? Que hace que arrastre el tabique, vamos a decir, de la valva anterior mitral o sea, arrastra hacia el tabique interventricular y causa un efecto Venturi por el flujo elevado en sístole, y esto nos lleva a una contracción de los músculos papilares anormalmente orientados hacia el tabique, y en vez de que salga lo que hay en el ventrículo, se produce una obstrucción dinámica subaórtica, con una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en sístole por esa hipertrofia del septo interventricular con el arrastre de la valva anterior de la mitral. Se acordarán que hablamos en la clase de valvulopatías que la estenosis aórtica daba una estenosis eh, eh, fija o estática, o no era esa la palabra, pero bueno, lo que sí que acá hay una estenosis dinámica eh, en la salida, vamos a decir, debido a esa obstrucción del paso. Acá ven, esto sería el septo interventricular que está hipertrofiado, y acá tenemos la valva anterior de la aorta para el tracto de salida. ¿Y qué pasa? Yo, al tratar de sacar el líquido, o sea, lo que hay en el ventrículo, debido a que esa valva anterior de la aorta, por la contracción anormal de ese velo, hace que cierre ese paso o el flujo de salida, aparte de que hay una insuficiencia mitral también que juega un papel importante acá. Pero sobre todo en el ventrículo hay, como dice acá, una hipertrofia septal asimétrica, una interposición del velo anterior de la válvula mitral, y eso hace que se produzca una estenosis subaórtica a la salida, al paso de salida de sangre. Y esto nos lleva también, o sea, contribuye a esta estenosis subaórtica la interposición del velo anterior de la mitral y la insuficiencia mitral que se ve por la contracción anormal de los músculos papilares. Entonces, en esta estenosis dinámica subaórtica, como dijimos, la obstrucción de salida del ventrículo izquierdo en sístole por la hipertrofia del septo interventricular y el arrastre de la valva anterior de la mitral nos va a esto puede aumentar o puede disminuir con ciertos factores. Por ejemplo, puede aumentar si es que hay una disminución de la precarga, por ejemplo, en valsalva o en bipedestación. Puede haber una disminución de la poscarga cuando hay una vasodilatación, o con el aumento de la contractilidad, por ejemplo, con el uso de digitales o del ejercicio físico. Por eso que esta es una de las miocardiopatías que más se busca en los deportistas, porque es una de las contraindicaciones para hacer deportes de competición, ¿verdad? Y esta estenosis dinámica subaórtica va a disminuir cuando hay un aumento de la pre y postcarga, cuando nos ponemos en cuclillas o cuando nos quedamos en reposo y producimos una disminución de la contractilidad del músculo cardíaco. Recordar que la clínica de la miocardiopatía hipertrófica suele ser que comienza entre los 30 y los 40 años, y que su principal diagnóstico diferencial es la estenosis aórtica. ¿Y por qué es importante que recordemos esto? Porque es lo que vamos a buscar.
y casi la mitad de los pacientes presentan la tríada clásica de la estenosis aórtica, que es disnea, sensación de falta de aire, angor, que es dolor de pecho, y síncope. Y un cuarto de estos pacientes pueden presentar solamente arritmias cardíacas, no presentar esta obstrucción, y esto llevarles a la muerte súbita, que es justamente la causa más frecuente de muerte súbita en estos pacientes jóvenes por arritmias ventriculares. Entonces, recordar que hay factores predictores de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica, que suele ser la edad al diagnóstico de menos de 30 años, antecedentes familiares de muerte súbita. Si tengo un padre, un hermano con antecedentes de este tipo de problemas, tengo que buscar este problema en ese paciente. Genotipos desfavorables, síncopes, arritmias ventriculares en el Holter es el electrocardiograma 24 horas, y respuesta anormal a la presión de la presión arterial con el ejercicio. Y hay algo interesante, es que no tiene relación con la muerte súbita, el gradiente o la clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ser un paciente muy sintomático, pero no relacionarse eso con que yo vaya a hacer una muerte súbita hoy o mañana. O sea, lo que tenemos que hacer el diagnóstico, saber tratar esto y recomendar al paciente cómo va a seguir, pero no porque yo sea muy sintomático voy a hacer una muerte súbita, porque hay muchos pacientes que hacen muerte súbita sin ningún signo o sin ningún síntoma, ¿verdad? Un 25% de los pacientes directamente hacen arritmia ventricular que lleva a la muerte. Y acá vemos los tipos de miocardiopatía hipertrófica, y vemos que la más frecuente, vamos a decir, justamente es la miocardiopatía hipertrófica del tabique, la asimétrica, que es la más delicada en el sentido de que tiene un pronóstico más reservado, seguida de la miocardiopatía hipertrófica simétrica, en donde todo el tabique, o sea, donde todo el músculo cardíaco del ventrículo izquierdo se encuentra hipertrofiado en igual manera. Y un 10% tenemos la hipertrofia apical del tabique, del músculo cardíaco del ventrículo. Y siguiendo con lo que serían miocardiopatías, primero vimos la hipertrófica, ahora vamos a hablar un poquito de las miocardiopatías dilatadas, en donde la causa más frecuente generalmente es primaria. Un 50% de los pacientes no se llega a saber cuál es la causa real de esa miocarditis, y pueden pasar desapercibidos y ser descubiertos más adelante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que muchos de estos pacientes son prácticamente asintomáticos hasta que llegan a un estadio ya de fase 4 de insuficiencia cardíaca. Entonces, las miocardiopatías, como dice acá, primarias o secundarias, generalmente tenemos las genéticas mixtas y adquiridas, y acabamos las miocardiopatías dilatadas restrictivas. Y vamos viendo dentro, por ejemplo, de las dilatadas, que hay varias causas que pueden llevarnos a una miocardiopatía dilatada, que son virus, bacterias, espiroquetas, rickettsias, ¿verdad? Dentro de los virus, sobre todo el Coxsackie y el ecovirus son los que producen más. Dentro de protozoos tenemos la enfermedad de Chagas, y también hay causas no infecciosas de miocardiopatías dilatadas, como por ejemplo fármacos o cardiotoxinas, trastornos sistémicos y reacción de hipersensibilidad. Dentro de las cardiotoxinas, recordar, por ejemplo, las antraciclinas, ciclofosfamida, la cocaína, el alcohol a largo plazo. En trastorno sistémico, lo principal, recuerden, el hipo o el hipertiroidismo, radiaciones,
eh, enfermedad inflamatoria intestinal, sarcoidosis, Kawasaki, enfermedad celíaca, y dentro de las reacciones de hipersensibilidad puede ser reacción de hipersensibilidad a algunos antibióticos, diuréticos, al litio, a picaduras de insectos o mordeduras de serpiente que nos pueden llevar a este tipo de afectación. En las miocardiopatías de origen se puede plantear que tienen un origen inmunológico. ¿Por qué? Porque hay una evidencia que apoya esta teoría que es enmarcada en la expresión antigénica de los complejos mayores de histocompatibilidad en las biopsias, en donde se vio que hay una reacción cruzada entre los virus y las proteínas miocárdicas. A esto se le llama mimetismo molecular y es importante en el daño miocárdico por complejos inmunes. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo cree que el músculo cardíaco es un virus. ¿Por qué? Porque ya estuviste en contacto con un virus o con una bacteria que al sistema inmune le es similar a tu músculo cardíaco, entonces se va y ataca al miocito creyendo que es algo extraño al cuerpo. Por eso se llama mimetismo molecular. Las miocarditis activas tienen miocardiocitos que expresan las moléculas que se acordarán, las ICAM1, las ICAM2, y la persistencia de esta juega un rol en la inflamación continua miocárdica, a diferencia de las miocarditis curadas, en la cual no se expresan las ICAM. Entonces, los virus producen cambios endocrinos y neurobioquímicos similares al estrés. Hay un efecto citotóxico directo por necrosis y fibrosis reparadora. Los linfocitos T sensibilizados producen miocitólisis focal con inotropismo, ayudados por las citoquinas y el óxido nítrico, que modulan la expresión de las metaloproteínas y los inhibidores de las metaloproteinasas, y esto con las interleucinas, factores de necrosis tumoral, hacen que aumenten estas metaloproteinasas y disminuyen los inhibidores de las mismas, aumentando así el remodelado anormal del ventrículo izquierdo, y eso es lo que nos lleva eventualmente a la dilatación del músculo cardíaco. Entonces, la evolución sería, como ven acá, que en un primer momento vemos que la infección viral hace que se produzca este proceso inflamatorio a nivel del músculo cardíaco. Una vez que haya ese mimetismo molecular, vamos a decir, y que nuestro propio cuerpo confunde con virus o con sustancias tóxicas a lo que tiene el músculo cardíaco, y a través de la activación de los macrófagos, la producción de factores de la inflamación, se va desarrollando, vamos a decir, la miocarditis aguda, que suele durar una semana más o menos. Después eso se va pasando a una miocarditis subaguda, que suele tener una variación de entre una semana a 15 días, en donde el cuerpo va limpiando, vamos a decir, esa viremia va a bajar, pero va a producirse una infiltración mononuclear de células que, debido a la citotoxicidad de los linfocitos T y B, van a eventualmente, a través de neutralización de anticuerpos, empezar a atacar a nuestro músculo cardíaco, reconociéndole como algo anormal, y a la larga eso va a llevar a una miocarditis crónica con fibrosis, dilatación del músculo cardíaco y falla cardíaca. Y generalmente es en este momento, después de los 14, 15 días o inclusive más, que uno se da cuenta de que el paciente está con una miocardiopatía ya viral. Y en este momento ya no hay virus en el cuerpo,
para decir, tal o cual virus, si hacemos una PCR, reacción en cadena polimerasa, es el causante de esto, ¿verdad? Pero tenemos generalmente un antecedente de algún tipo de infección viral en los últimos 3 meses. Entonces, como dice acá, recordar que hay una etapa viral, una etapa de inmunidad y una etapa de remodelamiento, en donde a la larga esta infección viral puede dar a nivel eh, cardíaco resolución, o si ya hay un daño miocítico por el virus, ese remodelado puede ir a una cardiopatía dilatada, a una miocarditis o a una enfermedad cardíaca viral. Y recordar que hay otra vez miocardiopatías dilatadas de etiología específicas como por ejemplo la miocardiopatía isquémica y la hipertensiva, que generalmente es la cosa más frecuente y que suele evolucionar a dilatada, y las que son secundarias a alcohol, a la periparto, que suele más ser frecuente en la raza negra, es altamente embolígena y suele, eh, o sea, acá dice, ¿qué quiere decir que suele regresar? O sea, que con cada embarazo esto puede empeorar. Por eso que dice que hay que evitar un nuevo embarazo. Pero en general, casi todas las miocardiopatías dilatadas son altamente embolígenas por la dilatación importante que hay del músculo cardíaco. Ese músculo cardíaco deja de actuar como una bomba. O sea, el ventrículo izquierdo ya no funciona como una bomba como tiene que ser. Entonces empieza a haber una rémora del líquido de sangre dentro de la cavidad y pueden formarse émbolos. También secundaria a fármacos que se suelen usar como antibióticos, en caso de fármacos oncológicos para el tratamiento de cáncer, la cocaína, las infecciones y las enfermedades musculares específicas que tienen luego una manifestación en el músculo cardíaco. Esto serían las causas virales y no virales de miocarditis, donde vemos otra vez cada uno de los tipos de virus, bacterias que pueden causar problemas. Y recordar que los síntomas son los de la insuficiencia cardíaca. El paciente, como les dije, en toda miocardiopatía dilatada puede haber émbolos, puede haber dolor precordial. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una miocardiopatía dilatada, el corazón no funciona como bomba, no eyecta todo lo que tiene que eyectar, y entonces tampoco le da al músculo cardíaco lo que él necesita para poder funcionar. Pueden haber arritmias y el paciente también puede tener muerte súbita. Y las miocardiopatías dilatadas virales son muy frecuentes en niños, ¿verdad? Después están las miocardiopatías específicas con fenotipo dilatado, como la enfermedad de Chagas, en donde tenemos, por ejemplo, en el Chagas al inicio puede haber una parasitemia, pero mucha gente no se da cuenta que fue picado, vamos a decir, por la vinchuca. La picadura de la vinchuca suele ser en la cara y no suele dar el signo de Romaña masa, que es el edema bipalpebral del lado donde sufrimos la picadura. Mucha gente piensa que es una picadura de hormiga o de araña y pasa desapercibido, sobre todo en el interior, y llega después de unos 20 años ya con una cardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva, y ya no hay mucho para ayudar, ¿verdad? El Chagas puede ser indeterminado en un momento dado, y después tenemos el Chagas con cardiopatía tipo A y B. El que tiene tipo A, generalmente el paciente puede tener arritmia o trastorno en la conducción, y lo más frecuente es lo que viene acá, el bloqueo de rama derecha. Un pequeño porcentaje que puede presentar también bloqueo de rama izquierda, pero lo más frecuentemente visto suele ser el bloqueo de rama derecha, bloqueo completo. Y después tendremos el Chagas con una insuficiencia cardíaca ya manifiesta. Esto se ve en el tiempo, generalmente pasa mucho tiempo para que se manifieste.
¿Y cómo uno puede saber eso? El paciente viene y tiene serología positiva para enfermedad de Chagas, entonces uno le hace un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es normal, podemos encasillar al paciente en un grupo 1A, donde no hay daño cardíaco, o en un grupo 1, donde no hay evidencia de cardiopatía. Y otra vez el grupo 1B, donde hay daño miocárdico segmentario. Eso vamos a poder evaluar únicamente con una ecocardiografía. Si el electrocardiograma está anormal, puede ser asintomático con ligeros síntomas, y ahí vamos a un grupo 2, que sería daño miocárdico avanzado, o puede ser síntomas y signos de insuficiencia cardíaca importantes ya en un paciente que está en una enfermedad de Chagas grado 3, donde hay una cardiopatía o con insuficiencia cardíaca congestiva. Otra patología es el síndrome de Takotsubo o el corazón roto, que es un síndrome que se caracteriza por disfunción diastólica transitoria del segmento apical y o medio del ventrículo izquierdo, que simula un infarto agudo miocárdico en ausencia de enfermedad coronaria significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente uno le hace todos los estudios y ves en la ecocardio una disfunción importante del músculo cardíaco, pero al hacer la cinecoronariografía encontramos que las arterias coronarias son normales. Y se llama enfermedad de Takotsubo generalmente porque tiene esta forma el corazón. Acá haciendo la coronariografía ven cómo tiene la forma de una vasija, que es una vasija que se usa en Japón para atrapar pulpos. Y como ellos son los primeros que describieron esta patología y les impresionó esta vasija, se llamó de esa manera, ¿verdad? Es más frecuente en mujeres perimenopáusicas, entre los 60 y 70 años, tiene una incidencia y prevalencia aún desconocida en nuestro medio, pero descrita ya, y correspondería a 1.7 o 2.2 de los casos sospechosos de síndrome coronario agudo. Y el mecanismo por el cual la enfermedad Takotsubo se afecta al músculo cardíaco sería por un aturdimiento miocárdico debido a un exceso de catecolaminas que produce un vasoespasmo coronario y nos lleva a una disfunción microvascular. Ese vasoespasmo coronario multifocal con la normalidad de la perfusión miocárdica transitoria es lo que hace que nosotros veamos a ese músculo cardíaco atontado, aturdido, con una alteración segmentaria o multisegmentaria del músculo cardíaco en la ecocardio o en la coronariografía. Y como dice acá, el exceso de catecolamina es porque es un estrés muy grande el que sufrió el paciente. Por eso se llama síndrome del corazón roto también. Porque generalmente suele darle a estas señoras cuando hay un susto muy grande, un estrés muy grande, o fallece alguien, o un terremoto, algo así que le produce una descarga de adrenalina importante. Como dice acá, lo que precipita es el estrés emocional agudo, como la discusión familiar, muerte de un familiar, crisis económica, una fiesta sorpresa, citación a un juzgado, algo así. Un estrés agudo como terremoto, catástrofes, o un estrés físico como el ejercicio intenso, condiciones médicas subyacentes como que el paciente esté con asma, una neumonía, una cirugía no cardíaca, pacientes internados en terapia intensiva o pacientes con un trastorno neurológico agudo, por ejemplo, un paciente que hizo un accidente cerebrovascular o una crisis epiléptica o una hemorragia saranoidea. Y después vienen las miocardiopatías restrictivas. La miocardiopatia restrictiva es, se acordarán, había una disfunción diastólica, el ventrículo no podía relajarse como era debido a que hay
generalmente una alteración en la distensibilidad miocárdica, dándonos, como les digo, la falla diastólica. Generalmente suele ser por depósito de material dentro del músculo cardíaco y el más frecuente es la amiloidosis. Otros pueden ser por glucógeno, depósito de glucógeno en el músculo miocárdico, fibroelastosis endomiocárdica de Davis, fibrosis endomiocárdica de Loeffler, que son enfermedades específicas. Y lo que nos puede hacer pensar en miocardiopatía restrictiva, ya sea por amiloidosis, por glucógeno o por otros, es sobre todo que suele aparecer mayores de 50 años, con tendencia, el paciente suele tener tendencia a la hipotensión, mareos, generalmente por hipotensión ortostática. El paciente se para de golpe o se sienta de golpe en la cama y se desvanece o se siente mal. El paciente presenta edema blando en miembros inferiores, macroglosia, puede haber un síndrome de mala absorción, púrpura a nivel de la piel y en la orina podemos encontrar proteinuria. También puede haber riesgo de intoxicación digital aumentado y esto darnos riesgo de muerte súbita. Y eso era con respecto a las miocardiopatías. Luego vienen las enfermedades del pericardio, en donde tenemos otra vez varias entidades. Y recordar que el pericardio, ustedes saben, estaba localizado en el mediastino, era un saco de 2 capas que envolvía el corazón y que estaba separado por una escasa cantidad de líquido entre esas 2 capas que no llega a 50 ml. Es el pericardio visceral o seroso, que va por la cara parietal, el visceral por el epicardio, el pericardio parietal o fibroso por la cara externa. Y tiene 3 funciones. El pericardio se encarga de fijar el corazón en el mediastino y limitar su movimiento, previene la dilatación extrema durante el aumento repentino de volumen y hace de barrera para evitar diseminación de una infección a los pulmones que están al lado, ¿verdad? Pacientes con ausencia total de pericardio suelen ser asintomáticos, por eso que de repente se duda su importancia fisiológica, pero es importante recordar por qué está ahí. Y aparte que puede inflamarse o puede infectarse. Y dentro de las enfermedades podemos tener una pericarditis aguda, una pericarditis crónica. La pericarditis aguda puede ser de origen infeccioso, que puede ser otra vez viral, puede ser secundaria a tuberculosis, puede ser purulenta cuando hay casos de que haya colección de pus. Generalmente esto suele ser mortal, el paciente no suele sobrevivir. Y también hay pericarditis posteriores al infarto de miocardio, que puede ser temprana o tardía, se llama síndrome de Dressler. La temprana se manifiesta en los primeros días después de un infarto y es más común en los pacientes que tuvieron un infarto transmural. Es importante diferenciar por eso de un infarto recurrente. El síndrome de Dressler se manifiesta generalmente 2 semanas o algunos meses después del infarto agudo del miocardio y se cree que puede tener un origen autoinmune. También está la pericarditis urémica, que somos ven en los pacientes con falla renal que tienen una urea muy elevada. La pericarditis por radiación, que se puede ver cuando hay un accidente, una planta nuclear. Pericarditis farmacológicas, que suele resolverse o mejorar cuando se retira el fármaco que causa la pericarditis. Puede haber pericarditis neoplásica debido a un cáncer por metástasis, generalmente pulmonar, mama o linfoma.
y puede dar derrame pericárdico importante. La pericarditis asociada a enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, ¿verdad? Son varios. Y otra vez, la causa o la patogénesis se puede dividir en 3 estadios. La vasodilatación local, que ocurre un exudado pobre en proteínas hacia el espacio pericárdico, el aumento de la permeabilidad vascular, donde aumenta la fuga de proteínas al espacio pericárdico, y el exudado leucocítico, que generalmente al principio suele ser por neutrófilos y luego es seguido por células mononucleares. Los leucocitos suelen ayudar a contener y eliminar el agente infeccioso o autoinmune, pero no obstante los metabolismos producidos por estas células generalmente suelen prolongar o agravar esa inflamación y causan dolor a nivel local, y es algo muy doloroso, o sea, es muy sintomático. Y entonces la apariencia del pericardio va a depender de la causa y de la severidad de la inflamación. La pericarditis serosa, serofibrinosa, supurativa y hemorrágica, dependiendo de qué es lo que esté causando el problema. La manifestación clínica, como les dije, es dolor retroesternal y que se suele irradiar hacia la espalda y el músculo trapezoide izquierdo. Y a diferencia del dolor que es causado por un infarto, este dolor es tipo pleurítico y posicional. O sea, al respirar hondo duele más y al sentarse, inclinarse hacia adelante suele disminuir el dolor. Es común que se presente con disnea, con sensación de falta de aire, a causa del dolor importante. El dolor se abstiene de respirar profundamente, o sea, no podés realizar inspiraciones profundas porque te corta, el dolor te corta la respiración. Se puede auscultar el roce o frote pericárdico, que es la fricción entre las dos capas de pericardio, y que si ustedes quieren saber cómo suena es haciendo frotar un cuero contra cuero, y ese ruido es el que van a escuchar en un frote pericárdico. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio del paciente? Y podemos encontrar nada, como podemos encontrar un hemograma con leucocitosis. Puede haber neutrofilia o puede haber linfocitosis, sobre todo si es viral. La eritrosedimentación puede estar elevada y las troponinas podrían estar aumentadas, sobre todo cuando es algo inmunológico. Acá en el primer trazado vemos el trazado de isquemia, donde tenemos la onda P, el segmento PQ, el QRS, y en donde vemos el punto J super elevado. Esto es una elevación importante del segmento ST con convexidad superior. Esto es un infarto, o sea, es típico del infarto. En la pericarditis aguda podríamos ver también un supra ST, pero vamos a ver primero una concavidad superior, o sea, acá tenemos el R, ¿verdad? Pero es, en vez de tener que baje hasta la S, ya hace una concavidad y acá hace el supra, ¿verdad? Entonces el trazado de la pericarditis aguda hay una elevación del ST con una concavidad superior. No siempre van a ver 100% en todos los pacientes esto, pero suele ser bastante frecuente esta aparición. Recuerden que los pacientes no leen los libros, nosotros leemos. Entonces, acá vemos que hay ondas T negativas, puede verse también el supra ST importante en un estadio 1, ¿verdad? En un estadio 2 generalmente puede haber sobre todo ya T negativa
en las derivaciones precordiales, prácticamente en todas. Lo normal es que vos tengas una o dos, en dos derivaciones contiguas para decir que es un evento coronario, o sea, un infarto. Pero acá ven como en prácticamente todas las precordiales hay supra. Y acá se ve la convexidad, concavidad superior. Y acá en el estadio 2 se ve la T negativa. Acá viene el complejo QRS, T negativa. QRS, T negativa. Estadio 2 tenía que decir ahí. En el estadio 3, en cambio, como ven, la onda T se suele hacer más negativa aún. Entonces, también podemos tener, eso era la irritación o inflamación del pericardio, ¿verdad? Y después tenemos también lo que se conoce como derrame pericárdico, en donde la acumulación del líquido en el espacio pericárdico es mucho más importante. No hay una irritación o una inflamación nomás en esa zona, sino que ya hay una acumulación de líquido. Y este derrame pericárdico puede ser crónico. Y si es crónico, entonces yo voy a tener tolerancia o voy a poder aguantar eso. Pero cuando este derrame pericárdico se hace en forma brusca, llegamos a lo que se conoce como taponamiento cardíaco. O sea, ese corazón en forma brusca no va a poder adaptarse a esa disminución de espacio que está causando el derrame, y entonces va a colapsar prácticamente tus cavidades ventriculares. Entonces decimos que el derrame pericárdico sería la acumulación de líquido en el espacio pericárdico que puede ocurrir después de cualquier forma de pericarditis. Además, un derrame seroso no inflamatorio puede ocurrir también por un aumento de la permeabilidad capilar, en el caso de hipotiroidismo, por un aumento de la presión hidrostática capilar, cuando hay una falla cardíaca congestiva, o cuando hay una disminución de la presión oncótica del plasma, por ejemplo, en pacientes que no tienen producción de albúmina o que están perdiendo albúmina. Falla hepática no va a producir albúmina, y en el síndrome nefrótico, en cambio, perdemos por orina más de 3 gramos de albúmina por día. Entonces, en esos casos también podemos tener un derrame en todas las serosas, no solamente en pericardio. Y debido a la estructura del pericardio, la relación entre el volumen interno y la presión, y que la presión no es lineal, esto causa que exista un punto crítico en el cual se agrega de alguna manera una pequeña cantidad de volumen y se aumenta en forma exponencial la presión. Entonces, un aumento crónico de este volumen puede llevar a un proceso de adaptación, como les dije anteriormente, y aumenta la distensibilidad del pericardio. O sea, esto lleva a que la gráfica presión-volumen se desplace hacia la derecha en el B. Pero si es que esto es de forma brusca, el volumen, por ejemplo, sube en forma brusca, la velocidad en la cual se acumula también es en un tiempo breve, y la distensibilidad propia del pericardio no da tiempo a adaptarse, entonces vamos a tener la entidad que se conoce como taponamiento cardíaco, no como derrame. Entonces, son factores que determinan si la compresión cardíaca será sintomática o no, estos tres factores. O sea, lo que nosotros decimos sintomático es si va a ir al tema del taponamiento, ¿verdad? Los pacientes con derrame pericárdico pueden presentarse asintomáticos y con queja de dolor constante, sordo en el lado izquierdo del tórax, o pueden presentarse con signos de taponamiento cardíaco. Además, el derrame puede presentar otros síntomas extracardíacos debido a la compresión de estructuras cercanas al corazón, por ejemplo, disfagia, no puede tragar, disnea, sensación de falta de aire, difonía, o sea, no le sale la voz, o puede también tener hipo. El taponamiento cardíaco, entonces, como les dije, el líquido que se acumula en poco tiempo nos va a dar una presión elevada, compresión y limitación del movimiento y disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, o sea, va a disminuir el gasto cardíaco en forma abrupta
y eso nos va a llevar a un shock hipovolémico o hipotensión y eventualmente a la muerte si no actuamos rápido. Esto puede verse en pericarditis neoplásica, postvirales, urémicas que se instalan de forma brusca, pero también sobre todo se suele ver en hemorragias agudas en un paciente politraumatizado, en un accidente de tránsito, en un infarto de miocardio cuando hay una ruptura de la pared del ventrículo izquierdo, puede pasar esto, cuando hay una disección de un aneurisma aórtico, o en pacientes que están anticoagulados y que hacen un aneurisma roto o que disecan. Disección aórtica o disección de un aneurisma, cualquiera de los dos casos. Entonces, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva sería por el deterioro del llenado diastólico del ventrículo, al no poder relajarse ese ventrículo porque no tiene espacio, porque el espacio que él debería ocupar para relajarse está lleno de líquido, entonces nos lleva a presiones elevadas a nivel venoso y eso nos va a dar una congestión venosa sistémica y una congestión venosa pulmonar, porque se acuerdan ustedes que el pulmón era un sistema de bajas presiones, pero acá vamos a empezar a aumentar las presiones venosas por esa imposibilidad de que el ventrículo pueda dilatarse en diástole, pueda relajarse. Y eso nos va a dar en aumento de la presión venosa pulmonar estertores o ruidos pulmonares. Y en caso de una congestión venosa sistémica, insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha con ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, y en caso de deterioro del volumen sistólico vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, hipotensión y taquicardia refleja. Otra cosa que van a tener también es que los ruidos cardíacos van a estar alejados. No van a escuchar, van a poner el estetoscopio y lo que normalmente escuchaban como primer y segundo ruido, bien, van a escucharlo pero como si fuese alejado. La curva de la función ventricular en taponamiento cardíaco, como ustedes ven acá, se ve todo disminuido. La relación presión-volumen del ventrículo izquierdo está alterada debido a la acumulación del líquido en forma brusca en ese espacio, ¿verdad? El aumento de la presión pericárdica se transmite a ambos ventrículos, lo que produce un desplazamiento hacia arriba en la parte horizontal inferior de la curva. Hay una disfunción diastólica porque ese músculo ventricular no puede relajarse, y cuando se produce el taponamiento, las presiones a fin de diástole de ambos ventrículos se equiparan y los volúmenes ventriculares se reducen. Entonces, las manifestaciones que nos pueden hacer sospechar en pacientes con pericarditis o trauma torácico o derrame pericárdico son sobre todo ingurgitación yugular, que el paciente esté hipotenso y un corazón quieto y pequeño en el electrocardiograma. ¿Qué quiere decir eso? Que al examen físico, cuando yo hago el examen físico de mi paciente, pongo mi mano sobre el área precordial. A nivel de la tetilla, generalmente uno siente lo que se llama el ictus cordis, o sea, el choque de la punta con la palma de la mano, y eso no voy a sentir. Y otra cosa que voy a ver es la ingurgitación yugular, voy a ver y a la ocultación no voy a escuchar prácticamente, como les dije, los ruidos cardíacos con la intensidad con que normalmente escucharía. También voy a tener taquicardia, pulso paradojal, taquipnea. Si es agudo vamos a tener signo de hipoperfusión, que quiere decir eso, que el corazón no está bombeando lo que tiene que bombear, por ende no le llega oxígeno suficiente y sangre al cerebro y el paciente va a estar agitado, confuso, desorientado. También puede haber, si es algo crónico, fatiga, edema periférico,
Y acá explica un poco lo que es el pulso paradojal, que disminuye la presión sistólica. Cuando disminuye la presión sistólica más de 10 milímetros en inspiración, fisiológicamente a la inspiración hay un ligero movimiento del tabique del ventrículo izquierdo y limita un poco su llenado, favoreciendo el del ventrículo derecho. En el taponamiento, ambos ventrículos están restringidos en volumen y esto hace que disminuya la presión sistólica. El pulso paradojal es una exageración de del proceso fisiológico, ¿verdad? Entonces acá vemos la curva de la presión venosa central en el taponamiento cardíaco. Tenemos una curva de la presión venosa central normal, que sería A, en donde vemos la onda A, C, X y la Y, ¿verdad? Y la curva en el B sería lo que pasa cuando tenemos un taponamiento cardíaco. Se pierde o disminuye el descenso y a causa de la limitación del llenado ventricular se produce un descenso prominente, el descenso de la X muy prominente, que no tiene que ser tanto así, durante la sístole ventricular. La fisiopatología de la pericarditis constrictiva sería anomalías en la diástole, sobre todo cuando, como dice acá, se impide el llenado de las cavidades. Impide el llenado de las cavidades, se lanza rápidamente el límite superior pericardio constrictivo, el llenado se detiene, el retorno venoso para, puede haber disminución de la presión arterial, bajo gasto cardíaco y todo esto es debido al poco llenado del ventrículo izquierdo. Saltamos del derrame y el taponamiento de la pericarditis constrictiva. Y bueno, las características clínicas son que generalmente disminución, todo lo que se ve en un paciente con bajo gasto cardíaco, que es fatiga, hipotensión, taquicardia refleja, y también lo que se suele ver en caso de elevación de la presión venosa central sistémica, donde vamos a tener ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema periférico. La pericarditis constrictiva, como ven, la onda X es prominente, se pierde la C. Y en la exploración física lo que vamos a tener sobre todo es chasquido protodiastólico después del segundo ruido. Esto vamos a ver más en la parte de fisiología, no es tan importante para la parte fisiopatológica, pero es importante para que conozcan y para que sepan qué es lo que van a encontrar. El pulso paradojal, como ya les había dicho, porque hay una limitación en el aumento del llenado inspiratorio del ventrículo derecho. La presión inspiratoria, la presión intratorácica negativa y la sangre se dirige con fuerza al ventrículo derecho. El ventrículo derecho no puede aceptarla porque no puede relajarse, no puede no puede llenar ese ventrículo. Y entonces, en vez de ir hacia el ventrículo derecho, queda hacia arriba, ¿verdad? Y se acumulan las venas sistémicas intratorácicas y tenemos las venas yugulares distendidas. Eso es lo que se conoce como signo de Kuhn-Maul o ingurgitación cardíaca. Normalmente no van a ver ustedes en un paciente acostado o sentado así a 90 grados esto, ¿verdad? Y bueno, eso es en síntesis lo que vamos a tener en caso de una pericarditis constrictiva o también de un taponamiento cardíaco, porque esto suele ser algo agudo. Eso sería entonces con respecto a lo que podemos hablar de miocardiopatías y de pericardiopatías, y estaremos hablando de vuelta de esto en la clase sincrónica.